Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, hermanos campechanos, yucatecos y quintanarroenses. Soy Jaime Novelo desde su programa Novelísimo, pues para darle seguimiento al programa de la semana pasada con don Claudio Obregón Clairín. Claudio, gracias nuevamente por aceptar esta invitación a esta tu casa y que, pues hombre, el tema, además muy de entrada inmediata, para cuando se visita cualquier vestigio, pues en este caso estamos hablando de nuestros hermosos vestigios de la cultura maya con sus grandes ciudades, sus juegos de pelota. Son obligados junto con sus pirámides, ¿no? Pero nos quedamos la semana pasada que dijimos, pues si agotamos el tema en un programa, y yo ya casi adivinaba que no lo íbamos a agotar. Y terminamos con esta demostración de esta pelotita mixteca, que ya vimos cómo rebota. Sin embargo, por lo que te indiqué como una inquietud en el programa pasado, la pelota maya es más grande. Y he visto una representación de la pelota maya, no recuerdo en cuál ocasión, era de un caucho fuerte, macizo, efectivamente pesaba, pero sí rebotaba. Y tú me dejaste una inquietud que lo reservé para este segundo programa. ¿Por qué en el juego de pelota de Chichén Itzá aparecen decapitaciones cuando tú me dices que no ha habido algo que demuestre que realmente existían esas decapitaciones, ni en vasijas, ni en pinturas, pero yo sí los he visto, como mucha gente lo ha visto, en el cincelado que le daban a la piedra los mayas y que dejaban la evidencia, al menos en el juego de Chichén Itzá. Pero tú me mencionaste que no habían decapitaciones más que en una ocasión que me mencionaste, o interpreté mal. Bueno, puntualizaba que no era el vencedor o el perdedor quien era decapitado. Ciertamente había ejecuciones, y esas ejecuciones estaban relacionadas a la llegada del poder. Recordemos que los Ajawof, cuando llegaban al poder, tenían que ir a conquistar a otro Ajau, o a un Sajal, a un noble, y hacer lo propio, decapitarlo. Eso es cierto, pero no era ni el vencedor ni el perdedor de un eventual juego de pelota que, como decía ayer, no hay ningún testimonio de que pudiera ser la pelota que pasaba dentro del anillo. Esa es una interpretación contemporánea. Sí había ejecuciones sumarias relacionadas a la ascensión del poder, y lo tenemos muy claramente en Chichén Itzá. Esta famosa piedra que encontró en 1923 Miguel Ángel Fernández, que estuvo expuesta durante mucho tiempo en el Cantón, allá en Mérida, y que Peter Smith logró leer los glifos, la fecha, y que nos da el 18 de noviembre del 864. En esa misma piedra se ve que hay un personaje que lo están decapitando, pero está relacionado con la ascensión al poder y la ignoración de ese juego de un personaje que se llama Cac Upacal, que fue uno de los pocos Ajawof o reyes mayas que tenemos referencia en Chichén Itzá. Ese es el punto. Sí había decapitaciones, pero no era el que perdía o el que ganaba. En el mundo mexica, en el Tlaxco, en el 13º mes llamado Panquetzalistli, del Tonalamatl, que es el calendario que corresponde a la cuenta de los días al Tzolk'in del mundo maya. En este Tonalamatl se especifica precisamente que durante 2 días los sacerdotes bañaban y limpiaban a 4 guerreros, y esas aguas de la limpieza las ingerían, las bebían, y nos recuerda este ritual que hay en Chiapas, en Veracruz, de bañar al muerto y con eso preparar la comida que se ofrece a los asistentes al velorio. El café, los caldos, lo que se come, se hace con esa agua. Entonces de ahí viene esta tradición de lavar estos personajes, y después en este mes, en el Panquetzalistli, eran los 4
decapitados y también sus brazos y extremidades, digamos, los desmembraban y luego los llevaban a los 4 rumbos de la ciudad y luego los volvían a regresar. Esta desmembrar y decapitar nos recuerda también el mito del Popol Vuh, cuando Xbalanque y Hunahpu se transforman en peces y luego en actores, una vez que fueron sacrificados y en un arte chamánico mueren en vida y se recuperan como actores, ellos mismos también hacen un acto temerario, se quitan las extremidades y luego 1 muerte y 7 muerte, de los señores del Xibalbá les dicen a Hunahao y Yaxbalam, que serían Hunahpu e Xbalanque, que les hagan el mismo ritual y los vuelven a desmembrar. Sí había estos rituales, los tenemos, como tú dices bien, en la lapidaria y en Chichén Itzá, es obvio que lo hacen, pero también son 7 jugadores y son 7 serpientes las que le salen del cuello del personaje. Pareciera ser que el 7 es un elemento maya muy importante y solamente aparece ahí. Tenemos también 7 triángulos. En todas las culturas, digamos, el número 7 es... pero nada más en el mundo maya aparece en Chichén Itzá. ¿Ah, sí? Sí. Sí, así, omnipresente, sí. Pero tiene que ver con su nombre, porque resulta que Chichén Itzá es el nombre que recupera la tradición oral en la época colonial. Su nombre original no era Chichén Itzá, ¿no? No es el pozo sagrado de los Itzáes. Sí, pero no hay un solo glifo que nos diga precisamente que así se llamaba. Se llamaba Uk Yap Nal. ¿Qué significa? Uk, 7, Yap, mucho, Nal, maíz. Y está relacionado con el maíz. Y ahí entonces Linda Chile hizo una interpretación muy interesante del juego de pelota. Y dice que el chacmol, el famosísimo chacmol, no es más que la entidad divina del maíz. Y recordemos que los gemelos van al inframundo a recuperar a su padre, que se transforma después en la entidad divina del maíz, y ellos en el sol y en la luna. Entonces el maíz está íntimamente relacionado con el juego de pelota. ¿Por qué? Porque ahí germina en el Xibalbá. Por eso hay elementos acuáticos. Más aún, hay unas fotografías de antes de 1923, o cuando se estaba haciendo la restauración del juego de pelota, donde hay 2 muros al centro del juego de pelota, que no son simétricos, por cierto. Y hay quien ha dicho que era una albarrada porque ahí ponían vacas. Pero sigue la cimentación, como sabemos, en el mundo yucateco, las albarradas no tienen cimentación, son piedras sobrepuestas en seco. Y aquí sí hay un muro con una cimentación. Y más aún, a la entrada del juego de pelota en ambos lados, de norte-sur, hay un sistema de drenaje que ahora en épocas de lluvia, por más fuerte que sea la tormenta, no tiene sentido el diámetro, o sea, no es funcional el diámetro de ese drenaje. Es como para que hubiera un torrente ahí. Recordemos que es el inframundo. Muy probablemente se inundaba, como sucede en la Ciudadela. Durante muchísimos años había esta intuición popular de que la Ciudadela, que es un patio hundido, que es el corazón del cielo, el inframundo, ahí se inundaba, pero no habían encontrado la prueba. Ya se encontró, hay un canal de desagüe, se inundaba también la Ciudadela. Eran espacios que venían inundables. Ahora, hay que ver qué queda de todo esto. Lo que queda es el ulama. Y en el ulama no hay anillos. No se pasa la pelota. Se va de un lado al otro, como aparece también en las vasijas. Entonces, es muy probable que el escenario donde realmente se practicaba el juego de pelota es en los extremos. Y no necesariamente tenían que meter la pelota al anillo. ¿Pero qué objeto tendrían entonces los anillos si no se les iba a dar ningún uso? No eran significativos para efectos del juego mismo. Para la simbología quizás sí. Es que en el mundo maya los objetos son sujetos. Y entonces en ese sentido los anillos los observamos, hay 2 serpientes que se entrelazan con chalchihuites. Sí. Estos chalchihuites en realidad son cuentas de agua. Representa jade, pero representa también al agua. En el Cantona, que hablábamos el otro día, también hay juegos de pelota que se inundaban, hay sistemas de drenaje ahí, para que se colecte el agua, se inunde un periodo y después se desagüe. Porque es el inframundo, donde se gesta la vida y donde está el agua. Entonces, a mi modo de ver rápido, el juego de pelota
que se llama Pitz en lengua maya, en glifos, y Tlaxco en el mundo mexica, es un espejo cóncavo de la bóveda celeste. Los discos pudieran eventualmente representar al sol un momento antes del alba y un momento después del crepúsculo, porque es el mundo inferior. Pero más aún, están relacionados con elementos acuáticos. Mira, que me dejas, mientras hablas, pensando. De primera intención y me identifico con nuestro televidente. Porque no me cae de inmediato que esos anillos sirvieran para otra cosa que no fuera pasar la pelota. Sin embargo, debo y respeto a la persona que está dedicada a la investigación, como es tu caso. Necesito tiempo para asimilarlo, ¿no? Pero bueno. Ahí están los datos duros. Sobre la mesa están los datos allá es duros. donde quiero que vayamos, pero después del corte. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. En alguna ocasión, Claudio, o en más de una ocasión, me has dicho en pláticas, conversaciones normales, no quiero decir que esta plática sea anormal, ¿no? Bueno, ya me entendiste, que no te gusta decir cosas que no tengas los elementos de juicio suficientes para que puedas opinar como opinas. Terminamos la primera parte del programa hablando de un concepto que tú lo calificas, y me parece correcto, como datos duros. Y sí me gustaría que me pudieses decir
¿qué datos duros tienes para habernos comentado esto de que los aros no necesariamente eran, y digo no necesariamente porque quizá sigo ayudándome mentalmente a que posiblemente sí, en algunos casos sí era para que pase la pelota, pero ¿qué datos duros tienes tú para decir que no eran para tal fin, sino eran para significar la salida del sol y el ocaso del sol? Bien, retomando la parte final para después ir al inicio de tu pregunta, es el inframundo. Es un espejo cóncavo de lo que sucede en la bóveda celeste. Es el lugar de la gestación, es el lugar donde los gemelos recuperan a la entidad divina del maíz, en el popolo y en las vasijas. Segundo punto, la piedra que encuentra circular Miguel Ángel Fernández en 1923, que Peter Smith trabaja y describe como la inauguración del juego de pelota de Chichén Itzá, el grande, el Pitz Mayor, en el año 864, ¿no? En noviembre del 864. De nuestra era, por supuesto. Exactamente. En ese momento, pleno esplendor maya, casi al término de su esplendor, ¿no? De su clásico. ahora eso está muy en juicio, pero bueno, sí, dejémoslo así para Ok, otro programa, muy porque la cultura maya es ondulante, ¿no? Y no todas las ciudades desaparecieron, no hubo un colapso generalizado, en fin. Aquí lo importante es que hay datos duros de que ese lugar servía para la entronización también en Cobá. Lo tenemos en Estela 6 de Cobá, nos habla también en Estela 1, se habla de las reinas fundadoras, Calomteish Cahuilajao I, Calomteish Cahuilajao II, de Cac Balam, que es otro personaje también, que inauguran estos juegos de pelota, y esos juegos de pelota, físicamente lo vi, debe haber una fotografía por ahí en los archivos de del INA, no tenían anillos, se los pusieron después. Y por otra parte hay lugares como Cantona, que tiene 27 juegos de pelota, y como decía, llevando esta pelota, no se puede jugar a la pelota ahí. Entonces no era un escenario donde se realizaban partidos, ni ligas, ni lo que nosotros pensamos que pudiera suceder. La interpretación que hace Xcaret, que hacías tu referencia, es muy bonita, pero está idealizada. No hay ningún elemento que nos lo diga que fue así. Un dato duro que nos diga, aquí está la imagen del vaso fotografiado por Justin Kerr, de coleccionistas privados, donde se ve que la pelota está entrando al anillo. No hay una sola. Todas la están pasando de un lado al otro. Y además, todos los juegos de pelota están relacionados con el agua, con el inframundo. La gente mixteca, por ejemplo, que practica todavía un juego de pelota donde se batea la pelota, más bien se golpea con una manopla, este juego se hace siempre a la orilla de los ríos, porque está relacionado con el agua, con la gestación. No, y además voy a dar un aporte, desde luego especulativo, pero en apoyo de lo que estás diciendo. Para todos aquellos que han ido al juego de pelota de Chichén Itzá, al menos a mí, y supongo que para muchos también, decir todos es un tanto extremoso, me resulta difícil de imaginar esa pelota dura de caucho tratándola de pasar en el aro. Es difícil, ¿eh? Debió de haber sido, en el caso que hubiese sido, muy difícil que golpeándole con la cadera o con el codo pudieras elevar a esa altura, que no es poca, para pasar por un aro que no es tan amplio, para una pelota que es más grande de la que trajiste ahora, ¿no? Más pesada. Entonces, sí es posible que haya sido más simbólico que lo que nos viene de inmediato a la mente, que es que aquí pasaba la pelota, ¿no? Pero entonces eso lo dejo solamente como un elemento de juicio al cual estoy llegando con la explicación que me estás dando, pero síguele con tu explicación. Bueno, son datos duros, ¿no? O sea, no hay imagen donde la pelota se pase, ¿no? La mayoría de los textos que leemos referidos ahí en el juego de los Pitzor, son entronizaciones tanto de hombres, de reinas, como de reyes.
es el lugar donde también surge la entidad divina del maíz. Paul Sullivan, en un maravilloso libro que se llama Conversaciones inconclusas, mayas extranjeros entre dos guerras, platica que... Qué interesante, ¿eh? ¿Cómo se llama el libro? Está en inglés, lo traduzco, es No importa, Paul Sullivan. sí, Conversaciones inconclusas, mayas extranjeros entre dos guerras. Y justamente narra que cuando en 1930 y tantos, ya el juego de pelota estaba casi restaurado, se aparecieron de Chan Santa Cruz unos generales, Khrushchev, y entonces se refieren, hablan con la entidad, con un supuesto rey, y le dicen que saben que desde tiempos ancestrales él vive ahí, que está enterrado ahí. Y entonces, claro, uno como occidental piensa, pues ha de ser un rey, pero en realidad está haciendo mención a la entidad divina del maíz, que surge del inframundo con los gemelos. Mira, los gemelos son de origen Zoque, Mocaya, Olmeca. Ya después los mayas elaboran todo un Lo mito. adaptan con su Hunabku Xbalanque. En idioma maya quiché, en glifos lo leemos Hunahau y Yaxbalam. Lo que es interesante es que estos dos gemelos forman parte de una iconografía mundial en donde siempre hay dos hermanos fundadores, Caín y Abel, Rómulo y Remo, Takik en el mundo de los Inuit, mal llamados esquimales, y todos están fundando algo. Aquí está fundando precisamente la estructura de lo que yo llamo la ajaocracia, que es el poder de los ajahuof, de los reyes mayas. Entonces, ya en 1935 llegan estos generales mayas, Khrushchev, a hablar con la entidad divina del maíz, refiriéndose como si fuese un rey, y están explicando que ellos saben desde tiempo inmemorial que ahí se encuentra. Fíjate, la tradición oral nos dice que está relacionado a un rey supremo, y ese rey supremo es el famoso Chacmol, según Linda Chile, que es la entidad divina del maíz. En una selva de reyes lo plantea con Fraile y otros investigadores. Entonces, es bien importante señalar que los gemelos forman parte de un mito paleolítico que salta la gran divisoria, que es el paso que se da entre las sociedades de cazadores y las sociedades agrícolas. Es un mito ancestral, pero para contemporaneizarlo, las sociedades agrícolas, como los mayas y los zoques y los olmecas, los hacen hijos de la entidad divina del maíz. El sitio de Chichén Itzá, ya sabemos que en glifo se llama Uk Yapnal, 7, mucho maíz. Entonces, maíz, poder, mito, forman una unidad en ese juego de pelota, donde posiblemente se pasaba la pelota, pero no se metía el anillo. Y hay en algunos lugares marcadores, y otros lugares son como para dramatizar escenas, yo lo veo así, son como espacios donde se dramatizaban mitos relacionados al poder. Entonces, es como la Cámara de Diputados actualmente, donde se asciende, ¿no? El poder legislativo le da espacio al poder ejecutivo para que se pueda, digamos, consolidar delante a todos. Es lo que pasaba ahí en el juego de pelota. Son datos duros. También hay que ver que hay muchas pelotas que se daban como ofrenda, como sucede en el manatí. ¿Y de dónde viene la parte circular? Yo me pregunto. ¿Dónde hay en la imagen paleolítica de la Gran Divisoria esferas? En el agua. Cuando tú ves una cascada que rebotea, siempre se van a formar burbujitas. Acabo de estar hace poco en Valladolid, un saludo a los compañeros, perdón, en Puerto Vallarta, un saludo a los compañeros de Puerto Vallarta que me llevaron a ver unos petrograbados extraordinarios, y ahí lo que predominan son muchas bolitas en los petrograbados porque está relacionado con el agua, con las... Entonces, agua, maíz, poder, entronización forman una unidad en estos escenarios rituales, pero ojo, lo que nosotros interpretamos, punto número 1, los llamamos mal, no se llama juego de pelota, tampoco Poctapoc en el mundo maya. Entre los mexica, Tlaxco, entre los mayas, Pitz. No hay una sola imagen donde se vea que la pelota pasa dentro de un anillo. No se sacrificaba el vencedor, no se sacrificaba el perdedor, sino se hacían ejecuciones sumarias en los momentos de la ascensión del poder. Hay juegos de pelota
minúsculos, como el de Palenque o varios en Cantona, donde no podías ni siquiera pararte a jugar a la pelota ahí. Son escenarios donde se dramatizaban mitos. Ese es el punto. Claudio, interesantísimo, como siempre, como todos los programas que hemos tenido, que tenemos y tendremos también. Muchas gracias, ¿no? Jaime. Pero mencionaste algo que con esto quiero cerrar este segundo programa. Nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad, vamos a llamarle, porque además así se ha calificado, se usa ese calificativo de manera constante, nuestra mentalidad, pensamiento y sentimiento occidentalizado. No es posible, desde mi óptica, que tratemos de interpretar sobre bases que tenemos de una cultura occidental. No podemos adentrarnos en el pensamiento y cultura no occidentalizada, sino una cultura propia que nace de acá, cuando mucho con una interrelación de otros pueblos con otros pueblos mesoamericanos, como bien has planteado, no en este programa nada más, sino inclusive en otros, y que tenían otra manera de ver, de sentir y de decir las cosas. Yo creo que quien se interese de manera profesional es un poco aventurado, aunque no negado, que alguno de nuestros televidentes tenga ese interés de adentrarse más profesionalmente en esta cuestión del mundo maya. Pero como aficionados, yo creo que estamos obligados en nuestro mestizaje, nuestra mezcla de sangre, mestizos de una o de otra manera, más unos que los otros, pero sí hay que meterse más en el mundo maya para efecto de poder identificar qué sucedió con ellos y, como tú bien dices, darle la interpretación, si no la correcta, lo más cercana posible a lo que debió de haber sucedido. Esa es la deconstrucción del primer programa que platicaba, de los datos duros, y lo que acabas de mencionar es el gran desafío de la interpretación contemporánea. Perfecto, Claudio, pues te agradezco nuevamente esta invitación a este segundo programa. Tenemos mucho material en estos buenos meses que no habíamos tenido el gusto de convivir como lo estamos haciendo ahora, y por lo tanto, pues desde ahorita un compromiso con nuestros televidentes, ¿no? Muchas de que hagan otros como este programa. Con mucho gusto. Gracias nuevamente, Claudio, y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia de su atención. Hasta la próxima.